a su fin después de 2 días de trabajo intenso en mesas temáticas y tenemos planeado en el programa este panel con representantes de los partidos políticos. Así que, bienvenidos a Poder Ciudadano. Ah, no, ese es otro programa. Bueno, el nombre de la jornada, la 7ª jornada ambientales, es Otro Uruguay Posible, ¿verdad? Presencia y ausencia de la cuestión ambiental en proyectos de país alternativos. El supuesto básico para poner un título de esta naturaleza por parte de la Red Temática Medio Ambiente es que en realidad no estamos totalmente conformes con la situación socioambiental de nuestro país, de la región, quizá del mundo. Porque si no, ¿para qué preguntarse otro Uruguay posible? ¿Sí? Por supuesto que el diagnóstico es variopinto. Seguramente no hay consenso sobre, bueno, cuáles son esos aspectos con los cuales no estamos conformes. Suerte que no hay moqueta. Y en ese sentido, y con esta pregunta, es muy pertinente, creo yo, tener representantes de los partidos políticos esta tarde, esta noche, no solamente porque estamos culminando una etapa importante de la campaña electoral, entonces nos interesa saber la opinión de los partidos en este momento, sino porque estamos convencidos que los partidos políticos son actores claves de nuestra democracia. No los únicos, pero sí actores fundamentales. Y por eso, si bien están hoy aquí invitados, y es cierto, porque hay un ciclo electoral mediante, en realidad este diálogo entre la universidad y quienes estamos trabajando en los temas socioambientales y los representantes de los partidos políticos debería tener incluso mucho más frecuencia. Así que les quiero agradecer a ustedes por haber aceptado la invitación y voy a hacer rápidamente una introducción de cada uno de los panelistas que tengo aquí en la mesa. Luis Anastasia. No importa, se da igual. Por el Partido Colorado, licenciado en Oceanografía Biológica, es consultor, especialista en temas ambientales, allí dice estudios de impacto ambiental. Él mandó un perfil realmente largo, muy completo. Yo hice una pequeña síntesis y me pareció interesante que ponen dentro de su propio perfil esta divulgación en temas ambientales, justo un tema que estábamos hablando en la mesa temática anterior, la necesidad de una buena divulgación, y allí en particular sobre el tema de las plantas de celulosa. Y miembro de la Fundación Argentina de Ecología Científica y también miembro del TUS y de APANE. Hoy vi un afiche muy grande en mi facultad, así que me acordé y lo agregué también aquí porque creo que estamos en un periodo de generales. Por el Partido Independiente, en el extremo de la mesa, iba a decir el extremo de la derecha, pero eso ya sería un juicio. Pamela de Lucía Terna, ingeniera química, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y la línea de trabajo, análisis, calidad, gestión y energía. Se desempeña en ACAP y es la coordinadora del equipo técnico por el tema energético en el Partido Independiente. Así que muchas gracias. Tuvimos una mesa temática sobre el tema energético, así que algunas de las preguntas seguramente espero conciten tu atención. Por el Partido Nacional, tuvimos a último momento un cambio con respecto a la persona que habíamos pensado que iba a estar con nosotros, pero le doy la bienvenida a el señor Boronós, Miguel Boronós, por el Partido Nacional. Yo le voy a pedir cuando le toque hacer la intervención haga una pequeña autopresentación de su perfil. A mi izquierda, Delia Villalba, por Asamblea Popular, ambientalista Fray Ventina y actual candidata a la vicepresidencia por este partido político. Y finalmente, Mónica Xavier, de Frente Amplio, doctora en Medicina, con posgrado en Cardiología. Si alguien tiene un problemita o algo, ¿sí? O si nos ponemos un poco
cambio climático acá adentro, estamos todos más o menos asegurados. Senadora de la República por el Partido Socialista Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en este periodo legislativo. Así que bueno, este va a ser el orden también de las presentaciones y les quiero contar brevemente un poco la metodología de este panel. Tiene metodología. Va a tener un primer momento que son las presentaciones más abiertas, más las que eligen los representantes partidarios, a pesar que le hemos volcado dos preguntas guías que a continuación las voy a mencionar. Luego un segundo momento donde le vamos a transmitir las preguntas que surgieron de las mesas temáticas, ¿sí? Algunas de ellas ya las hemos pasado aquí al PowerPoint y otras voy a aprovechar que hay algunos de los coordinadores para que me ayuden a transmitirlas. Y si tenemos tiempo, hacemos un tercer momento. O quizás vamos a intentar colar con las preguntas de los paneles, quizás algunas que surjan aquí de ustedes. ¿Verdad? Lo vamos a ir evaluando. Las preguntas que hicimos, la primera, hay una que no la puse ahí, es ¿qué es mayor, un átomo o un gen? Yo quedé duro porque yo no sabía la respuesta. En la mesa anterior dijeron que esas eran las preguntas claves de evaluación sobre los métodos de educación científica en el mundo. Y saben la respuesta, ponemos una caja allá afuera y vemos estadística. Bueno, la primera pregunta que les hicimos fue si estaban de acuerdo o no con esta frase: la temática ambiental está ausente de la campaña electoral. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? Y desarrollar un poquito más. Y la segunda, mencione brevemente cuáles son los principales problemas socioambientales de Uruguay, cuáles son las propuestas concretas que su partido político en su programa está abordando. Hecha entonces la presentación, ¿verdad? Le paso el micrófono a... Ahora, focalizándonos más en la primera pregunta que plantea Javier para mostrar el debate, los aportes que podemos hacer. Yo estoy plenamente de acuerdo con la formulación de la pregunta. La pregunta dice exactamente: la temática ambiental está ausente de la campaña electoral. ¿Está de acuerdo? La respuesta exacta tiene que ser sí, porque en esta campaña electoral prácticamente no se habla, o sí prácticamente no se habla del aspecto ambiental, del aspecto socioambiental. Pero eso no quiere decir que esté ausente de las ideas programáticas o de la inclusión de la problemática ambiental, de los aspectos ambientales, en los programas que no solamente el Partido Colorado, sino que supongo, creo, estoy convencido de que los demás partidos políticos también lo deben haber. Y una de las cuestiones por las que pienso que necesariamente debe estar incluida la cuestión ambiental dentro de los planes programáticos es porque necesariamente debe estar considerado, ya que hay una legislación, hay un marco normativo bastante amplio, cada vez más amplio, que tiene directa o indirecta vinculación con la gestión del ambiente. ¿Es suficiente? Probablemente no, posiblemente no. Hay que seguir trabajando sobre eso. Hay que seguir trabajando en el marco normativo. Perdón. Pero desde las viejas, incluso desde la ley de centro poblado, podemos irnos tan atrás como para decir que está asociado al aspecto ambiental. La ley de centro poblado, de alguna manera, cuando la ley de centro poblado de alguna manera no facilitaba que se desarrollaran urbanizaciones en áreas, en zonas de riesgo, que ahora estamos hablando de zonas de riesgo. Luego, muy pocos meses después, esa ley se modificó y se le dio a la Junta Local la potestad de cambiar eso, y fue como ahí se empezó a generar mucho este problema que venimos arrastrando de hace tiempo. Luego, saltando muy rápidamente a otras leyes, el Código de Agua es una ley muy buena. El Código de Agua, antes incluso de que se empezara a conocer internacionalmente lo que era el desarrollo sustentable, todos los recursos, el Código de Agua en Uruguay fue una ley ejemplar. El Código de Suelos, el Código de Minería. Y últimamente, más allá de las leyes que se aprobaron a principios de la década del 90 y la reglamentación de esas leyes que se ha ido adaptando a la situación cambiante que vamos viviendo en nuestra sociedad, se aprobó muy recientemente
más allá de la ley de ordenamiento territorial, que ayer tuvimos una excelente presentación, se aprobó la ley de política agraria, donde establece los mecanismos que hace, lamentablemente en Uruguay los tiempos son bastante lentos, hace décadas que estaban trabajando sobre eso, para gestionar los recursos de una manera con transversalidad, generando sinergias, no solamente desde la dirección del Estado, sino con la participación esencialmente de los locales, dividiendo el país por cuentas. Y eso para mí es un aspecto fundamental. Se sigue trabajando en una serie de otros temas, yo creo que debemos trabajar más rápido, ser más ejecutivos, porque a veces conformar comisiones con muchos representantes se torna muy lento por la posibilidad de coordinar reuniones, que hace prácticamente 2 años que estamos tratando de aprobar una guía que sirva de soporte para los que presentan las autorizaciones ambientales previas de sus proyectos. 2 años, mucho. Yo creo que se debe acelerar el proceso en establecer las normas de calidad de aire, normas de imposición efectiva, no normas en realidad ahora son normas de aplicación voluntaria. Y uno de los temas que me parece que deberíamos adecuar la legislación, es las modalidades de cambio en la explotación de los recursos que cuenta nuestro país. Nuestro país, así como mencioné, el tema de la Política Nacional de Aguas, que es una especialización, digamos, del marco normativo que existía de antes. También está el Código de Suelos. Ese Código de Suelos tuvo prácticamente una situación de privilegio en el mundo cuando se firmó y se creó y se firmó acá como ley en Uruguay. Pero tuvo poca aplicación real por la, en cierto sentido, anomia de los gobiernos, no importa el signo político de lo que va a pasar, en las regulaciones. Entonces, muchas veces hemos tenido casos en la historia del país en que se realizaron sobreexplotaciones de los recursos, y en algunos casos lo estamos pagando actualmente. Gracias por la invitación. Realmente la idea era haber participado de las 2 jornadas, pero como ocurre en todos los ámbitos, siempre se entran a veces a superponer actividades que nos interesan a todos, y bueno, la otra actividad que fue el Foro Regional de Biocombustibles, por un tema de trabajo además, correspondía que diera prioridad a esta que también me interesaba. Hoy yo no voy a ser tan... traje todo más o menos escrito para no olvidarme de nada, y tratar de todos los puntos que nos habían planteado, que se tocaron, hacer referencia en la presentación. Con respecto a los 2 lineamientos que nos dieron, o sea, 2 preguntas, la primera es si el tema medioambiental estaba en la discusión política. La cuestión es que la discusión programática en sí no está en este momento en la campaña electoral. La discusión programática y el intercambio de propuestas está ausente de los medios masivos de comunicación. Queda la posibilidad de presentar las propuestas en ámbitos reducidos en los cuales las temáticas están focalizadas, tal como ocurre en estas jornadas. Después, para todos los partidos, en el caso del gobierno, es muy difícil a veces por, no sé si porque los medios lo llevan así, pero no se hace, no tenemos ámbitos en los cuales se pueda transmitir. Creo que son cosas que a la gente de última le interesa, y que toda la gente que está indecisa a veces necesita un poquito más de fundamento, un poquito más de ideas, como para poder volcarse. Partiendo de que en realidad todos los partidos políticos tenemos una idea de país y tenemos una idea de que apuntamos a un país que queremos mejor. De pronto las herramientas son diferentes, las cosas que se plantean son medianamente diferentes, pero todos apuntamos a
Independiente ha presentado una propuesta programática basada en lineamientos que ya tenía en su plan de gobierno macro, pero que ahora focalizó en 7 áreas donde en realidad ninguna se llama medio ambiente. O sea, no se trata separadamente el tema medio ambiente, ya que se entiende parte de todas las áreas que se trataron. El lineamiento base de la propuesta es construir un país del que la gente no quiera irse, con oportunidades y posibilidades para todos, y caracterizado por los valores de una sociedad integrada que nos permita volver a estar orgullosos de ser uruguayos. O sea, una sociedad socialmente integrada requiere que todos los programas sirvan al objetivo principal, es decir, para recuperar la integración social. Es necesario que se recupere la calidad de la enseñanza, mejore la oferta en materia de salud, aumente la disponibilidad de vivienda popular, se reconstruya la seguridad pública, se generen empleos de calidad. Y para funcionar adecuadamente todo se va a tener que apoyar en una política energética y una infraestructura que sea capaz de sostener el desarrollo nacional. A su vez, deberá fundarse en un Estado caracterizado por calidad de la gestión y una inserción internacional vigorosa y abierta al mundo. Uno de los componentes de esta integración social deberán ser las políticas de vivienda y de ordenamiento territorial, porque la inequidad espacial es una de las manifestaciones de un Uruguay que se puede fragmentar. En los últimos años se ha visto cómo los asentamientos irregulares crecieron de una forma vertiginosa sin respuesta a ningún tipo de política, con los consecuentes problemas de pérdida de calidad de vida por falta de acceso a recursos hídricos o a control de la contaminación, entre otros. Entonces debe prestarse especial atención en la incorporación tecnológica de nuevas realizaciones en cuanto a vivienda, cuidando particularmente el aspecto de los costos, atendiendo a la economía de gasto de energía en el acondicionamiento térmico y buscando la normalización del máximo número de componentes constructivos de modo de poder mantener un nivel adecuado de vivienda que vaya haciendo la ejecución más factible sin ignorar la necesidad de atender la implantación en la trama urbana. Eso es una de las propuestas en cuanto a la parte social. En cuanto al crecimiento económico y la generación de empleos de buena calidad, son la plataforma de apoyo básico para una política de integración social que persiga una mejor distribución del ingreso, de la riqueza y, por lo tanto, del bienestar personal y familiar. O sea, los requisitos económicos son crecer y distribuir, pero hay que combinar el objetivo principal de crecimiento económico, es decir, hacer eficientemente esto, con la equitativa distribución de los frutos del crecimiento, es decir, la equidad, crecimiento económico con eficiencia política. ¿La temática ambiental está ausente en la campaña electoral? Yo diría que no, y acá estamos por eso. Yo creo que los partidos, los ciudadanos, son los que reclaman, los que tienen el derecho a solicitar a que los partidos políticos expresen sus opiniones. Si se llama a responder sobre esas opiniones, por eso estamos. Quiere decir que no se está rehuyendo ni es culpa de nadie, sencillamente que, bueno, entre tantos temas que hay para tratar en un punto de vista político, la iniciativa de la universidad y de la academia como partícipe del cuerpo social hace esta pregunta y creo que sí, se está tratando de trabajar. Por eso es que creo que no podemos decir que no. Como se dijo en Anastasia, ninguno de estos temas está fuera de los programas políticos. En segundo lugar, quiero hacer otra observación. Me
Menciona brevemente cuáles son los principales problemas socioambientales de Uruguay, qué propuestas concretas de su programa nos abordan. Digamos, yo no voy a leer todo lo que dice el programa, creo que la primera frase lo resume. Creo que es responsabilidad civil de todos los ciudadanos tomar conocimiento de las propuestas, y en especial en estos ámbitos académicos, la lectura de documentos programáticos es básica. Así que la repetición de cada uno de los temas que podemos encontrar ya en los capítulos, y en los cuales están incluidos todos los temas que se han planteado aquí, alcanza con mirarlos acá y darse esa respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque en 8 minutos o 10 minutos, como se marca acá, es muy difícil dar una respuesta realmente académica a cada uno de los temas que los planteamos. Y políticamente la simplificación no parece ser adecuada. Yo les pediría que quienes están en estos temas o quieren saber estos temas, no pueden espiar el programa del partido. Cuando se dice que las propuestas sobre el medio ambiente están ausentes en esta campaña política, bueno, yo levanto mi voz y digo que mediante las propuestas de la Asamblea Popular están presentes. Posiblemente, como somos un partido nuevo y un partido chiquito, no llegamos a los grandes medios de comunicación, pero están dentro de nuestros principios, están dentro de nuestro programa, precisamente los temas ambientales. Porque precisamente, por una de las discrepancias que nace el Partido Asamblea Popular, es el modelo, por ejemplo, el modelo celulósico forestal que se está llevando a cabo en el Uruguay, un modelo que, bueno, es destructivo, que ya nos está dejando sin tierra, que nos está dejando sin agua, que nos está provocando una cantidad de problemas también en la gente. La Asamblea Popular se compromete y se involucra con el tema medio ambiente, porque actualmente es el tema más importante y más urgente, no solo para la humanidad, sino también para el Uruguay. Indudablemente el Uruguay no escapa. En lo que me es personal, nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, en aquellos partidos verdes que aparecían, que por ejemplo en Alemania tuvo mucha importancia. Yo siempre he entendido y sigo entendiendo que el concepto de medio ambiente, el concepto verde, entre comillas, debe empapar, debe teñir a cada partido. Entonces sería bueno, o es bueno, que el Partido Colorado tenga un enfoque sobre el medio ambiente, que el Partido Nacional tenga un enfoque sobre el medio ambiente, que el Partido Independiente tenga un enfoque y propuestas sobre el medio ambiente, que el Frente Amplio tenga propuestas también y se involucre con el medio ambiente. Y bueno, la Asamblea Popular también, repito, es el partido que ha tomado con gran compromiso dentro de su programa y de sus principios el tema ambiental. ¿Por qué es importante y urgente? Porque el medio ambiente, a pesar de que todavía hay ciudadanos desinformados que dicen que cuando hablamos de medio ambiente hablamos de pajaritos y de arbolitos, no. El medio ambiente tiene implicancias serias, importantes implicancias en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político también. Indudablemente que hay que partir de cuál es la vocación que tiene cada país. No es lo mismo, por ejemplo, el Uruguay con su tierra fértil, con su maravillosa tierra, que puede ostentar la soberanía alimentaria, que puede enfrentar la hambruna planetaria que se viene anunciando científicamente. Entonces, como recurso natural, la tierra es importantísima cuidarla de parte de los uruguayos y de parte de los gobernantes uruguayos. Es un tema, digo siempre, que debe enfrentarse con mucha inteligencia,
y con mucho amor. Como yo soy abuela y bisabuela, a veces miro a los niños y pienso con mucha preocupación, pensar que posiblemente y casi seguramente les toque enfrentar una realidad en la que no haya agua y en la que no haya alimentos. Entonces, si habrá que poner amor, si habrá que dedicar amor para resolver estos problemas, no solo desde la tecnología, de la ciencia, de la política, sino también desde el corazón. A veces hay que tomar decisiones, sobre todo cuando se trata de decisiones sobre las sociedades presentes y futuras. Parece mentira que lamentablemente el hombre se deje llevar muchas veces por la estupidez y no use la inteligencia o el raciocinio. Parece mentira que no hayamos aprendido de las experiencias catastróficas que se vienen viviendo y que ya nos está tocando vivir en el Uruguay. Y el ciudadano común en general rehúye tomar postura, tanto que muchas veces, con frecuencia, oigo decir que el ciudadano pone sus esperanzas en la educación, en la formación de los niños. Ellos son, según ellos, dice, ellos son los que nos van a traer la salvación. Posiblemente cuando los niños ya estén formados y estén informados, ya no nos va a quedar nada ni de tierra, ni de agua, ni de aire, ni de fauna, ni de flora, por ejemplo, en nuestro país. La realidad que vivimos hoy en el Uruguay está enmarcada, primero, en la existencia de leyes que no tienen fuerza. Ayer se hablaba precisamente en el taller de ordenamiento territorial y se decía que las leyes no tienen la magia, ni tampoco tienen la virtud de que lo que se legisla se vaya a cumplir. Es preocupante en un país, precisamente, donde hay una república y una democracia. Otro tema que enmarca esta realidad es la voracidad de empresas que llegan a este lugar, sobre todo a Latinoamérica y al Uruguay, y con una, digamos, con una ideología prácticamente de un nuevo coloniaje. Lamentablemente, otra de las realidades es una ciudadanía pasiva, bastante desinformada y frustrada, con razones. Pasiva porque lamentablemente existen miedos. Miedos a expresarse. Desinformada, bueno, un poco como producto de esa pasividad, y frustrada, porque en realidad las expresiones ciudadanas no han dado mucho resultado en las decisiones que se toman en este país. Lo digo con conocimiento porque, por ejemplo, cuando se realizaron las audiencias públicas con respecto a la instalación de la papelera Bonia en Fraiventos, a la cual acudió una gran cantidad de gente muy bien informada, muy bien documentada y con, en realidad, con conceptos muy claros, pero en la decisión no tuvo ningún lugar. El otro tema es que esta realidad que vivimos en muchos de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, las informaciones generalmente están flechadas hacia los grandes intereses. Y el otro componente de esta realidad es que en la mayoría de las veces los ciudadanos tenemos que defendernos de las decisiones erróneas de los gobiernos. Lamentablemente, estos componentes de esta realidad nos están presentando el país de las pérdidas. Un país que está perdiendo tierra, que está perdiendo agua, que está perdiendo un aire respirable,
está perdiendo su fauna, su flora, y eso influye en la falta de esperanza de la gente. Como decía, este tema hay que afrontarlo con una amplia inteligencia y un profundo amor, para que desaparezcan los intereses mezquinos y utilitarios, los intereses mercantilistas y los intereses individualistas. Es el surgimiento de un hombre nuevo, con una gran dosis de generosidad, de desprendimiento y dedicación a lo colectivo y lo ciudadano, que irá construyendo ese otro Uruguay posible y tan necesario. Gracias, Irene Villalba. Y la última presentación de esta primera rueda, ronda, Mónica Xavier por el Frente Amplio. Nosotros decimos que nuestra consigna es más Uruguay, por tanto yo creo que es posible más Uruguay con conciencia ambiental, más ciudadanos responsables de cuidar el medio ambiente. Y para nosotros el tema del medio ambiente es un elemento transversal a varios ejes que tienen el objetivo de generar un país con mayor desarrollo, con mayor equidad. La pregunta sobre si está presente o no la temática ambiental, capaz que no está en debates como los que vemos acá, a nivel público, en los medios de comunicación. Ahora, el país ha asistido, y la información, por ejemplo, con relación al conflicto supuestamente con el tema medioambiental, que tenemos desde el principio de este gobierno hasta el presente. Digo, si eso no ha sido presencia del tema, aunque no nos vamos a meter en ese tema, puede que tenga otras causas, ¿verdad? Pero teóricamente es el medio ambiente y su protección lo que lo motiva. Quiero decir que como eje transversal, la temática del medio ambiente para nosotros ha tenido una concreción en marco legal que no ha sido progreso manuscrito, porque es cierto que muchas veces las leyes no transforman las realidades, pero también es cierto que periodo tras periodo había determinados marcos legales que no se aprobaban, y en este periodo de enorme producción legislativa con importantes proyectos, esos marcos se aprobaron y se están instrumentando la reglamentación casi en simultáneo de esos marcos con una participación muy significativa de quienes son los ámbitos que generan insumos para que dicha reglamentación tenga la evidencia científica y la participación de quienes tienen competencia en el tema. Me refiero en primer término a la ley de ordenamiento territorial, que por lo que el programa indica, ustedes la hablaron y la vieron en extenso. Sin duda que en esta ley de ordenamiento territorial hay una vocación descentralizadora, y además tenemos recientemente, hace 15 días, aprobado una ley de descentralización. Y dejaremos de ser seguramente el país más centralista de toda América Latina para pasar a ensayar un proceso de descentralización que será eso, un proceso con mayor involucramiento social, con aprendizajes mutuos de quienes tengan la responsabilidad de los gobiernos y también de la sociedad en su conjunto, con una coordinación del gobierno central y de los gobiernos departamentales, generando espacios sectoriales, espacios regionales, espacios locales que recreen efectivamente y donde surjan políticas concretas. Sin duda que la gestión territorial con esta ley tiene un instrumento de involucramiento de diferentes niveles de la institucionalidad uruguaya, y sin duda que el territorio pasará a tener
valor en la implementación de las políticas que, bueno, que no siempre tuvo y que sin duda le pone el perfil particular a una política diseñada, pero con aterrizaje en lo local. Cuando me parece que en un objetivo de realizar un desarrollo importante, el contar con el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial es esencial. Se decía, hacía referencia el representante del Partido Nacional, también de una ley muy importante que tiene que ver con el manejo del agua. El primer proyecto consecuencia de la reforma constitucional que le agregó un inciso al artículo 47 de la Constitución. Sin duda que también en el tema del agua había un enorme debe, y esta política nacional de agua, bueno, contó con amplio consenso a nivel parlamentario. Creo que todas estas leyes, además, por ejemplo, la de ordenamiento territorial, teniendo 3 legislaturas en las cuales se había discutido entre los representantes parlamentarios, entre asesores que nos apoyaron, el mayor nivel técnico que hay en el país, bueno, acumulan una riqueza de saberes que me parece que le dan un instrumento muy valioso. A parlamentarios también se trabaja, y sobre todo en un receso post-campaña electoral, ¿verdad? Allí surge la ley que constituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y no había habido ninguna incorporación de estas áreas, y bueno, no solo la Quebrada de los Cuervos, sino también todo el área de Cabo Polonio, Punta del Diablo, recientemente, mediante un decreto, comienza a ser otra área protegida y a transformarse estas decisiones en realidad de este sistema de áreas protegidas para que nuestro país cuente con la diversificación y la posibilidad de protección del ambiente. También nosotros hemos tenido una enorme preocupación por el tema cambio climático, desarrollo y desafíos energéticos. Ha habido una ley, la de agrocombustibles, que creo que aporta una herramienta también muy requerida, y tenemos que tener claro que en esta área hay varios ejes que se superponen, y que sin duda tener soberanía energética, tener diversificación de la matriz energética nos va a estar ayudando a tener una producción también diversificada que permita mayor riqueza para el Uruguay y también mejor utilización de los recursos uruguayos. Nos estaremos constituyendo en el país de América Latina con mayor porcentaje de fuentes renovables no tradicionales, y eso no había antecedentes en el país, y me parece que hay que hacer una valoración de lo que nos puede significar en esa apuesta a un país cada vez más desarrollado, creciendo, pero creciendo con desarrollo, con integralidad y con protección del ambiente. Sin duda, la seguridad alimentaria tiene que ver también con una preocupación que uno tiene que tener de forma permanente, y creo que hay algunos puntos en los cuales no pudimos avanzar. Creo que muchas energías estuvieron dedicadas a algunos temas complejos, como el que hacía referencia al inicio. La disposición final de residuos no fue un tema que haya estado ausente, pero no logramos concretarlo. Me parece que ese es un debe bien complejo, involucra mucha respuesta ciudadana, mucho manejo de la importancia que esto tiene, que nunca fue llevado a tierra, y creo que en la apuesta que tenemos a la innovación y a la tecnología, el desarrollo del medio ambiente
tiene que tener la mayor protección, ¿verdad? Porque creo que somos un país que todo lo que pueda producir lo tendrá que producir con valor agregado, con innovación, con conocimiento, y esa será nuestra matriz distintiva para seguir siendo un Uruguay natural, esa grifa que nos caracteriza y que tiene muchas formas de manifestarse. Bueno, el hecho de que podamos tener una innovación, una tecnología, un valor agregado de todos nuestros recursos y de nuestros productos, sin duda que va a ser un elemento esencial. Creo que, redondeando, creo que los progresos que se hicieron tienen estas dos características, la de un marco normativo que nos coloca mucho más sólidamente en la temática del medio ambiente, políticas concretas de ejecución e instrumentación de parte del Ejecutivo, una dotación presupuestal para áreas que tienen que ver con el monitoreo ambiental, de la cual no se tenían ni recursos ni dotación de recursos humanos y económicos, ¿no? Así que me parece que comenzamos a transitar un camino de mayor preocupación en esta área y me parece muy bien. Muy bien, muchas gracias. Terminamos así la primera rueda de presentaciones. Según lo que teníamos previsto, ahora vamos a transmitirle algunas de las preguntas que surgieron en las mesas temáticas, pero a mí me parece que para animar un poquito también la discusión, el debate, yo ya empezaría a recoger algunas preguntas del público, ¿sí? No sé si alguien quiere ya transmitir alguna pregunta. Vamos a hacer 3 preguntas. Dale. Tu nombre, por favor, así nos conocemos mejor. Nada personal, ¿eh? Era para Delia. Por lo que dijo de la celulosa y lo de que se estaban agotando todas las tierras, si no era un poco exagerado. Y yo sé que Bosnia genera su propia energía, por ejemplo, y abastece a algunos pueblos alrededor. Y en La Haya, el Uruguay está bastante bien parado y tiene bastante información y cosas que avalan que no hay contaminación real. Y se cuidó al máximo todo eso, siendo que en la región hay empresas mucho más antiguas que no están cuidando todo eso. No sé. Y a su vez dijiste que teníamos emisiones altas y yo estoy estudiando eso y sé que tenemos... No te oí la palabra. Lo de emisiones altas, emisiones de gases. Que mencionaste que había emisiones muy altas por persona en el Uruguay. Emisiones de gases de efecto Emisiones de gases, entendí, yo entendí eso, capaz que no. No, pero habrás entendido mal. Vale. Sí. ¿Es eso? ¿Es eso? Muy bien. ¿Otra? No, espera un poquitito, Delia. ¿Alguna otra pregunta? Allí. Cristina de Humanidades. Cuando el representante del Partido Colorado, Anastasia, dijo que uno de los mayores problemas que creo que coincidimos todos es el del manejo de residuos y el saneamiento de aguas urbanas e industriales. Me quedó pendiente la propuesta. Y después, otra que no sé si alguien me la puede responder. ¿Cuál es, en lo que respecta a la matriz energética, que considero que debe quedar en el dominio público, cuál es la opinión, si tienen una opinión formada? Porque actualmente, como decían ahí, Bosnia y otras empresas están produciendo energía, y si hay alguna tendencia a la regulación o que quede del dominio público específicamente. Eso no sé si es a uno en particular o creo que a varios o a todos. O sea, si es una preocupación Si es una preocupación la el privatización tema de la matriz o no, quede de la dentro del matriz. dominio público o si no. Graciela, la última de estas 3. Para Mónica Javier.
me resulta llamativo, si no percibí mal, que balance, digamos, ¿no? de una gestión, de su reflejo de las preocupaciones ambientales, de una gestión de gobierno, se centra fundamentalmente en medidas legislativas y no ejecutivas. Tal vez exceptuando lo de la sustitución de las fuentes energéticas, pero hay un fuerte énfasis en la sanción de leyes que marcarían, digamos, las reglas de juego para un cambio de políticas, cuando se está hablando de la gestión de un partido que está ocupando la función ejecutiva en realidad. Muy bien, yo voy a pasar rápidamente a plantearle al panel algunas de las preguntas que surgieron en las mesas temáticas, ¿verdad? La mesa de ordenamiento territorial fue muy densa en información, en propuestas, etc. Entonces, el coordinador me pasó un resumen bastante amplio. La cuestión central parece ser una tensión entre lo que hereda el Uruguay antes de la ley de ordenamiento territorial y lo que puede llegar a realmente promover de un uso, bueno, llamémosle sustentable de los territorios y que evite o prevenga los conflictos de intereses sociales que hasta ahora han habido. Y yo marqué en verde, con ayuda de la coordinadora en el tema, como que sería la pregunta concreta, ¿no? Por uno de los temas fue que en todas las nuevas leyes la participación ciudadana aparece como fundamental para que eso realmente se ejecute. El ordenamiento territorial, la descentralización, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se instrumenta la participación democrática en un próximo periodo? Para que esas leyes no queden solamente en papel. La segunda, bueno, ahí ustedes, no sé si pueden llegar a leer desde la mesa, surgieron algunas cuestiones también sobre la escala nacional y la escala local y cómo se iban a articular y además qué se aprendió de la experiencia de ordenamiento territorial de Montevideo, en fin. Pero la pregunta que me parece interesante es cómo se deben articular las nuevas normas territoriales con las políticas sectoriales que se implementan desde algunos ministerios, por ejemplo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, la duda surge de cuáles son las propuestas concretas de articulación del Estado y de las distintas políticas que se llevan adelante, algunas explícitamente hacia un horizonte de sustentabilidad y otras que no se las llama así o que no tienen directamente en cuenta el ambiente, pero tienen un impacto enorme, ¿sí? Políticas del Ministerio de Economía y Finanzas, de atracción de inversiones, etc. Estoy agregando ahora, eso lo subrayé. Aquí el ejemplo que se propuso fue el del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero seguramente se puede mencionar. Muy bien, hay algunas otras, si es posible recuperar ambientes degradados, etcétera, etcétera, y una pregunta sobre el IRSA, es decir, el contexto internacional, si en realidad no puede llegar a superar por completo cualquier propuesta que tenga alcance nacional. La segunda mesa, a ver, la idea con esto es que en realidad ustedes tomen aquellas que les parece como muy importante y que a su vez desde su partido político, de su programa, tienen propuestas para hacer. Porque en realidad yo lo que escuché hasta ahora fueron algunos diagnósticos importantes, con diferencias entre los partidos, pero no escuché muchas propuestas. Entonces, me parece que la idea con estas preguntas, reconociendo, como dice el señor Cronos, voy a ir a leer el programa del Partido Nacional cuando salga de esta mesa, pero quizás se podría jerarquizar aquí, ante todos nosotros, algunos. Con el tema de la energía, una pregunta que surgió porque se fueron presentaciones sobre ALUR, principalmente, y luego una sobre salud y energía. ¿Cómo evalúan el actual desarrollo de las energías alternativas? Aquí se tiraron algunas cuestiones, pero yo agregaría en particular el modelo ALUR. Es un modelo que
está incluido entre sus propuestas. Se presentó ayer como desarrollo local, energía alternativa, complementación, ciclos cerrados, no efluentes, en fin. No quiero contar muchos detalles. La pregunta es en general si eso podría ser una propuesta a promover. ¿Alguna? Primero tengo que hacer una aclaración del problema de doble identidad. Voy a hablar ahora como coordinadora de la mesa y no a título personal como hablé antes. No sé, lo que estuvieron presentes, si quieren corregir o agregar o cambiar de alguna manera lo que digo, porque es un poco complicado decir que hace la síntesis en esta mesa, pero yo empezaría por retransmitir a los miembros del panel la misma pregunta que se propuso como título de la mesa, que era en sí una interpelación, en ese caso a los miembros de la mesa y ahora a los del panel. Es ¿qué ciencia y qué tecnología para qué modelo de desarrollo? Y la pregunta, igual que la que hace de título general a las jornadas, contiene implícita la afirmación de que no toda ciencia y toda tecnología camina para el mismo lado. Cosa que surgió realmente en la discusión en el panel, como surgió muy claramente a raíz también de un texto provocativo, ¿no?, que se propuso a los miembros de la mesa, la estrecha relación entre la producción social de conocimiento, como es la creación de ciencia, y también la educación y tecnología, y las relaciones de poder social. Entonces, visto así, la orientación de ciencia y tecnología no es para nada un asunto exclusivo de la academia, es algo de interés, de profundo interés social que atraviesa todos los estamentos sociales y desde luego a quienes piensan, digamos, tienen como vocación o como tarea que les interesa dirigir desde el Estado, ¿verdad?, los destinos del país. Así que esa pregunta la retransmito con el agregado, ¿no?, de este insumo que surgió muy claro del panel. Y les agregaría dos cosas más sobre la idea del panel. Una es una afirmación a título deliberadamente desafiante, diríamos, ¿no?, lanzado durante el desarrollo de la mesa, que dijo a los políticos no les interesa la ciencia y tecnología o no les interesan las políticas de ciencia y tecnología porque están demasiado ocupados con apagar incendios, con atender los problemas más urticantes y más acuciantes y más demandantes de la sociedad. Y la otra se subsume con un tema que ha sido leitmotiv y que Javier acaba de mencionar en estas jornadas, y es la dichosa palabrita participación, porque también en esta materia surge como una de las claves de algo que es la construcción, no la construcción, el redireccionamiento, que es continuo, por otra parte, permanente, en materia de destino ambiental, si se quiere, del país, de que es un asunto que requiere un alto grado de participación social. Transmitiendo que fue parte de las conclusiones de eso. Y en la mesa 4, fue la última sobre cambio climático, yo retomé la pregunta que Madeleine, como coordinadora, nos tiraba a todos nosotros, pero que creo que viene para esta mesa, ¿verdad? ¿Es posible un plan de largo plazo sobre variabilidad y cambio climático, más allá de 5 años, que parece ser un número cabalístico, que obviamente está dado en parte por los ciclos electorales, ¿verdad? Entonces, en realidad la pregunta es, ¿puede ser que se pongan de acuerdo los partidos políticos, nosotros los ciudadanos que votamos esos partidos, para tener realmente un plan, ¿verdad?, y que tome la variabilidad climática, porque es más propio de nuestro país y más propio de nuestras localidades, de esa idea de descentralización, que el cambio climático, que parece ser algo que por ahora tenemos datos a nivel global, nada más. Muy bien. La idea entonces, como dije hace unos instantes atrás, es que cada uno de ustedes retome alguna de estas preguntas o algunos temas que les quedaron pendientes. Más que no nos entendimos, cualquiera de estos marcos legales
surge como iniciativa del Poder Ejecutivo y surgen con un amplio debate que tanto la Ley de Ordenamiento Territorial tiene en un ámbito multidisciplinario e interinstitucional a nivel del Ejecutivo, del MEGOTMA, como la DINASA con relación a los consensos buscados entre los ámbitos sociales y los ámbitos interinstitucionales para el marco que tiene que ver con el tema del agua. O sea, cuando se instrumentan la reglamentación de determinados marcos legales es para la implementación de políticas públicas. Entonces, si desde el 2000 teníamos el sistema de áreas protegidas y no se había implementado, se empezó a implementar. Entonces, no sé por qué pensás que hay un desbalance en la evaluación exclusivamente de lo legislativo. No fueron iniciativas del propio Poder Legislativo, fueron iniciativas del Poder Ejecutivo en la búsqueda de consensos con ámbitos que funcionan dentro de la Dirección de Ordenamiento Territorial, de la DINOT, que, claro, esos ámbitos tienen esa integración porque hay mandato legal para constituirlos de esa manera y para recoger esos consensos y luego plasmarlos sin duda en un marco legal, porque sobre este tema tenemos leyes básicas, pero no hay posibilidades de diseñar ordenamiento territorial integralmente, nacionalmente concebido si no hay una ley nacional, porque hasta ahora lo que había eran ordenamiento territorial, por ejemplo, a nivel de los departamentos. En el caso de caña de azúcar, de sorgo dulce, creo que hay que seguir generando de energía eólica, hay que seguir generando alternativas. Creo que además todo lo que se ha comenzado en materia de investigación, en serio, en la plataforma continental marítima, bueno, es una apuesta importante. La mesa de ciencia y tecnología, no cualquier ciencia y tecnología vale, sí, claro, eso ahora y antes, con cambio climático, sin cambio climático, nunca dieron lo mismo determinadas investigaciones y hay elementos históricos que prueban que no cualquier ciencia y tecnología vale. Por tanto, me parece que acá hay determinadas seguridades, cuando nosotros decíamos no solo diversificación de la matriz energética, sino también soberanía energética, soberanía y seguridad energética, seguridad alimentaria. Por ejemplo, yo iba a volver a plantear en este periodo legislativo una ley que promoviera la moratoria para el ingreso de nuevas genéticos, variantes genéticas. Bueno, se instrumentó desde el Ejecutivo y no necesitamos de un marco legal. Bienvenido. El periodo legislativo anterior nos pasamos en una discusión con el Ejecutivo y bueno, lo que no teníamos eran votos para el marco legal. Esta vez hubo disposición política de implementar. No nos interesa la ciencia y la tecnología, bueno, yo creo que no a todos los políticos nos interesa todo. Ahora, hay que medir por determinadas cosas concretas. El aporte en recursos a la innovación y a la tecnología fue real en este gobierno. Así que me parece que si nosotros medimos los recursos destinados, porque tampoco podemos decir, me reinteresa tal cosa y después no darle un peso para que me ejecute, ¿verdad? Eso me parece que con los destinos presupuestales de este periodo queda clara la voluntad política y de llevar... Vamos a hablar a Delia, entonces tenés entre 5 y 7 minutos. Quiero contestar la pregunta tuya. El tema Bondia, digamos, como que tiene muchísimas aristas, pero yo me voy a dedicar a 3 aristas. En primer lugar, la contaminación que produce como productora de celulosa. En segundo lugar, el problema que nos está causando con la materia prima. Y en tercer lugar, y no menos importante, es el de que mira, que es donde se elaboran los productos tóxicos y peligrosos, por ejemplo, el dióxido de cloro, que ya está dando algunos problemas. En cuanto a la materia prima, es lamentable que en nuestro país, esta tierra maravillosa que tenemos, que además
puede estar dentro de proyectos importantísimos de desarrollo del Uruguay, de enriquecimiento y progreso, se esté dedicando a la plantación de eucaliptus y de pino, sobre todo de eucaliptus, para abastecer la planta de celulosa que ya está y las que prometen venir, y que ya hay algunas autorizadas. Eso está agravado, lamentablemente, con que no solo se plantan eucaliptus, sino también transgénicos, agrocombustibles, lo que se llaman graciosamente biocombustibles, pero de bio no tienen nada. Digamos, ofrecer una cantidad de tierra para basureros, mega basureros industriales, es decir, para enterrar productos tóxicos, y además que en nuestra tierra haya un desarrollo minero que no está controlado. Entonces, todos esos son temas que se van uniendo. No solo nos están dejando sin tierra, porque además a eso se suma el problema de la extranjerización. Tú sabes que en el Uruguay, justamente en estos últimos 5 años, se ha extranjerizado el equivalente de una superficie igual a 6 departamentos del Uruguay. Entonces, el tema de la tierra, el tema del agotamiento del agua y el tema de un uso indiscriminado de los agrotóxicos, que desde hace muchos años venimos luchando contra ellos y que nos está provocando problemas en la fauna, problemas en la gente. Bueno, todos esos son temas muy preocupantes. Y en cuanto a la contaminación, lo que aclaro es que Bonia en ningún momento no dice que no contamina. Bonia, a lo sumo, después de detallar la cantidad, las miles de toneladas de productos tóxicos que vierten al agua, al aire y como residuos sólidos, dice que su funcionamiento es de acuerdo con las BAT, es decir, con las mejores tecnologías disponibles, es decir, con los parámetros con que ella actúa, parámetros que no son de nuestro país, porque en el Uruguay no tenemos leyes sobre emanaciones atmosféricas ni sobre residuos vertidos al río. No sé si quedó contestada la pregunta. Bien, quiero hacer un agregadito a lo que decía Mónica. Me parece interesantísimo que se convoque la participación ciudadana, que se creen ámbitos, pero que también de esa convocatoria, de esa participación ciudadana, los resultados sean usados. Porque si no, es lo que yo decía hace un rato, la gente como se cansa, se desanima y dice, ¿para qué vamos a actuar si después no nos tienen en cuenta? Creo que por ahí me tengo. Bueno, muy bien. Elia, sin micrófono. Miguel Oronoz, tu turno. Intentemos resumir ahora, en este momento, propuestas un poco más concretas en el tiempo que se plantean. Dos reflexiones generales. Como dice el programa, gobernar es hacer, llevar y ejecutar. Creo que muchas de las políticas que se plantearon durante este gobierno se discutió mucho, como se señaló, se generó muchísima discusión y no se fue efectivo en la concreción de muchas políticas. Entonces, el tema es gobernar sobre los 5 años de la variabilidad, porque realmente la variabilidad del cambio climático interesa desde el punto de vista ejecutivo mucho más la variabilidad del cambio climático, porque nosotros podemos tener, como se ha tenido siempre hace muchos años en toda esta política, una actitud responsable ante el mundo con políticas internacionales, respeto de las relaciones internacionales, participación internacional, un país serio, un país comprometido con todas las situaciones. Entonces, el cambio climático
es lo que está afectando el tema. Y desde el punto de vista energético, quiero aclararle dos cosas específicamente. Hay dos matrices energéticas. La matriz de producción y la matriz de consumo. El tema es, y voy a poner un ejemplo rápido a ver si podemos hacerlo. Cuando se plantea el tema nuclear, por primera vez en la comisión interpartidaria, el Partido Colorado no quería seguir la discusión porque si no se retiraba el artículo. En ese momento, los representantes del gobierno decían que no era un tema político para ser considerado en la certificación energética, y nosotros en el Partido Nacional planteamos que la certificación energética era algo sumamente necesario para resolver el problema energético a 20, 30, 40 años. ¿Por qué entonces digo y trato el tema de nuclear que está planteado como medio ambiente acá? Porque después, de repente, aparece la necesidad de resolver el tema nuclear. Después que se suspendieron todas las conversaciones interpartidarias, vienen a ver, vamos a estudiar el tema nuclear. Y yo creo que el informe técnico que se hace a los políticos es muy bueno, muy objetivo y muy fundamentado, y amplio, está a disposición en la página del Ministerio. Pero les hace una cosa. Ese programa, esa propuesta técnica a la decisión de los políticos, no tiene un estudio de la demanda energética. ¿Cómo vamos a planificar, introducir cualquier alternativa energética si no tenemos un estudio de la demanda? Y hace mucho tiempo que una de las preocupaciones principales es, en primer lugar, reformar la matriz de consumo hacia usos más saludables, más responsables, obviamente, para luego producir la energía necesaria. Entonces, la propuesta que se hizo hace mucho tiempo, por ejemplo, el calentamiento de agua en el país. La energía solar térmica puede sustituir una cantidad de energía eléctrica, que es una de las formas de uso más limpias que existen. La energía nuclear solamente se puede transformar en energía eléctrica. La energía eólica solamente se puede transformar en energía eléctrica. Quiere decir que los problemas de las matrices energéticas y los desarrollos sustentables están muy asociados. El planteo que se hizo con respecto a energías renovables, que también es un tema antiguo, lamentablemente se tomó muy tarde. Nuestro país podía haber incorporado energías renovables con mucho más intensidad de la que tengo ahora, sencillamente que se empezó suponiendo que todo lo que estaba pensado estaba mal, y sin embargo había planes para casi todo. Concretamente se podrían haber hecho muchísimas más posibilidades desde el punto de vista energético que existe en el país, el mayor desarrollo de la energía eólica, el mayor desarrollo de la biomasa, y una aclaración con respecto a Bonia y con respecto a Luz, que no son los únicos que están haciendo, pero lo están haciendo casi todos los productores de energía térmica, de Galo, Ferrovial, Royal Cable. Bonia produce, y ese es el concepto de desarrollo sostenible. Bonia produce una papelera en el mundo ahora, produce toda la energía eléctrica que necesita y le sobra a partir de los residuos del producto industrial que es el licor negro. El excedente lo vende a la red. Quiere decir, de la misma forma,
se produce vapor para los procesos industriales y se produce energía. Bueno, la transversalidad de todos los temas del cambio climático, como decía la senadora, está clara, está incluida, y la participación ciudadana y la descentralización está incluida como concepto básico dentro de nuestro programa, y lo vamos a acompañar apoyándola también. Rápidamente va a terminar, porque Muy bien. Muchas gracias. En este momento la tecnología de las turbinas eólicas está cambiando de tecnología, está haciendo el paso de lo que fue el avión a hélice al avión a turbina. Hay un prototipo que dentro de 6 meses se pone a funcionar a escala, que es mucho más compacto, que tiene un aprovechamiento de la energía del viento mucho mayor, es decir, podemos tener factor de planta de utilización de energía eólica mucho mayor con eso. Se puede transportar en un solo camión y no en 4. Yo creo que eso, de todas maneras, como la inversión en esa área es muy alta. La inversión, el viento es gratis, pero no es gratis la utilización de energía eléctrica del viento. La inversión en un parque eólico es de $2.000 el kilowatt de potencia instalada. Eso lo tiene que hacer el privado, promover que lo haga el privado, pero con las garantías de firmar contratos y la regulación del Estado a través de unidades que ya existen, la unidad reguladora de servicios de energía y agua. Y más ahora que el despacho de caja está separado de UTE como una unidad de negocio. ¿Cómo cerrar esta mesa, no? ¿Cómo cerrar esta mesa buscando algo que atraviese las cuestiones? Yo creo que en realidad hubo una sola intervención de uno de los partidos políticos que plantea que estamos muy mal, y que hay que actuar para salir de esa situación. El resto de los partidos me pareció como decir, bueno, no estamos ante una crisis socioambiental y en todo caso seguir experimentando y seguir trabajando sobre lo que se va haciendo. Tengo aquí anotadas algunas cosas que pueden parecer como muy pequeñas o muy grandes, de lo que yo entendía han sido algunas propuestas. Desde avanzar en calentadores de agua, ¿verdad?, para energía térmica, solar, o reproducir la experiencia de Botnia como un modelo de desarrollo sustentable en la producción energética. Me estoy refiriendo, si no entendí mal, al Partido Nacional. En el caso del Frente Amplio, bueno, es quizás lo que yo entiendo es seguir como se vienen haciendo las cosas, ¿sí?, profundizando la participación, ¿no?, experimentando la participación, generar espacio, más motivación, ¿verdad? Del Partido Independiente me quedo con una idea inicial de viviendas y eficiencia energética. Fue uno de los puntos que puedo recuperar de esas propuestas, y quizás mejorar nuestras herramientas de evaluación. ¿De qué es sustentabilidad? Buena pregunta. Sería bueno saber si todos los partidos o todos nosotros tenemos propuestas también para hacer, porque es uno de los grandes debes, sobre todo en algo que tú decías al principio, que era esa versión, bueno, sí, crecimiento, necesitamos crecer, usando racionalmente, ¿no?, o de forma, pero bueno, ¿cómo nos damos cuenta cuál es el límite? De que tenemos siempre, nosotros también al interior de la universidad, pero bueno, quizás no sé si con esa priorización de si el crecimiento es... y bueno, lo de focalizar la investigación, tú decías, pero no queda muy claro tampoco en qué aspectos. Y bueno, del Partido Colorado me quedo con la idea del saneamiento. Fue una propuesta concreta, hasta levantaste debate ahí, ¿no? Casi te matan por decir que esa es la propuesta, de que hay que mejorar el tema del saneamiento con nuevas tecnologías, con nuevas cuestiones, ¿no? Y de Asamblea Popular, bueno, en realidad es esta visión que decía antes, ¿no? Creo que es la postura de que es el peor momento quizás ambiental, socioambiental del país, y bueno, creo que la pregunta que quedaba un poco acá pendiente también, indirecta, de la compañera que ahora se fue, decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la forestación? ¿Qué hacemos con la producción de celulosa? Si hay una propuesta concreta en ese sentido.
Así que nos queda como deberes leer los programas de todos los partidos, menos el Colorado, porque ya nos dijo, no, al contrario, el Partido Colorado también lo vamos a tener que leer, y yo creo que acá hay un desafío importante. Creo que acá es, para terminar, un desafío importante para nosotros como universitarios, estoy hablando, creo, en nombre de la Red Temática de Medio Ambiente, tomarnos muy en serio lo que es la producción de los partidos políticos en términos de cuáles son sus propuestas para el país, y en todo caso sí hacer una crítica desde nuestra perspectiva socioambiental a esos programas, y que puede ser perfectamente un objetivo de investigación para lo que queda de tiempo, o bueno, si no nos da el tiempo, para el después, porque los programas en realidad están mostrando una visión de país que me parece no se termina tampoco en la próxima elección. Espero que hayan podido